Buenos días, hermanos. Saludos en Cristo para cada uno de ustedes. Y el privilegio más grande que puede tener una persona sobre la faz de la tierra es haber conocido a Jesucristo y pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Siéntase contento y feliz de pertenecer al cuerpo de Jesucristo, la iglesia del Señor. Amén. Salmo 32. Salmo 32. Este salmo yo lo enseñé en la vigilia pasada, pero le dije que me faltaba un poco para prepararlo mejor, ¿se acuerdan? Y me inquietó tanto de ese día, y todavía me inquieta ese salmo, que lo sigo estudiando cada día. Y en mi corazón, desde ese día que lo prediqué aquí, en el ayuno, mi corazón quería volverlo a enseñar un domingo, donde estuvieran todos y todos nos gozáramos de este salmo de misericordias. Amén. ¿Me siguen todos con la palabra? Con el Salmo 32. Vamos a desglosar. Yo lo estructuré mejor, no lo había estructurado bien. Ahora sí lo estructuré. Y bueno, hasta hoy, hasta que salga de esta predicación, siempre tengo la inquietud, siempre la oración para que Dios obre en cada uno de nosotros. Y bueno, que sea su Espíritu Santo que haga y que reparta conforme a la necesidad de cada uno. Esa es mi oración en Cristo Jesús. Amén. Yo cuando prediqué este salmo el día del ayuno, yo dije que era un salmo penitencial, que era uno de los 7 salmos penitenciales, pero realmente no es un salmo penitencial. Penitencial es cuando una persona confiesa sus pecados a Dios. Pero David confesó su pecado, este salmo de David, en el Salmo 51. Ahí fue que él confesó. Ese es un salmo penitencial. Por eso dice en el Salmo 51, número 4, la introducción, David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este salmo me apasiona mucho porque este salmo lo puede enseñar, o lo digo yo, que lo predica una persona que ha caído en lo más bajo, en lo vil, en lo menospreciado del mundo, que ha tenido una vida miserable, y con pasión yo creo que lo puede predicar. Así que yo soy esa persona que era de esa condición miserable, pero ahora estoy en la condición de júbilo y bienaventurado. ¿Amén? Entonces en ese mismo Salmo 51, porque este es un salmo didáctico de enseñanza, en ese Salmo 51, en el verso 12 y 13, cuando David confiesa, David dice, Salmo 51, 12 al 13 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Por eso la enseñanza, y por eso ese título de másquil. ¿Lo ven en la Biblia? Salmo de David, másquil. Másquil usualmente es considerado como un cántico instructivo o meditativo. David instruye al pueblo a ser sabio y a considerar la dicha y felicidad que siente el pecador arrepentido al recibir de gracia el perdón de Dios y no ser rebelde sin ocultar su pecado. Este salmo es de misericordia, este salmo es de la dicha, de ese perdón que Dios nos otorga cuando creemos en Jesucristo.
pero hay que plasmar el pecado de David, hay que plasmar lo malo que es el pecado delante de Dios y hay que plasmar las consecuencias del pecado. Entonces, por ahí vamos. Ahora, ¿qué quiere enseñar David con este Salmo 32 al pueblo? David quiere que el pueblo de Israel experimente y compruebe la dicha y felicidad que siente el culpable cuando su culpa es quitada, y también la dicha del pecador al ser perdonado por Dios. Vean, la palabra perdón significa quitar, como una carga que es quitada. ¿Se acuerdan cuando estamos en nuestro delito y pecado? Cómo pesaba la culpa, la carga, la conciencia acusaba, y tenía que estar ese sentimiento de culpa, porque mientras el pecado no era quitado, la culpa permanecía, y la conciencia acusaba, y la condición del hombre era vacía, sin dicha, sin gozo, sin paz, y miserable. Entonces, también perdón significa quitar ¿qué? Una barrera o eliminarla. Esa barrera, ese pecado nos separaba de Dios, y esa barrera la quitó Dios por medio de Cristo, que es el puente. Sacerdote significa puente, porque todos nos habíamos descarriado y cada quien se apartó por su camino, pero Dios quitó el pecado de todos nosotros. La iglesia es bienaventurada. La introducción. David, el rey David, profetizó y testificó de esta gracia destinada a todo el mundo por medio de la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Recuerda que Dios de tal manera amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel, ve cómo empieza el Salmo, bienaventurado aquel, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dice Romanos 4, del 7 al 8, Pablo lo desarrolla cuando presenta la justicia de Dios. Dice, Romanos 4, 7 y 8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Transgresión, iniquidad, pecado, bueno, Dios perdona, los cubre, los echa al profundo del mar, mas nunca se acuerda de ellos y no inculpa, nos ve inocente como si nunca hubiésemos pecado. Entonces, ¿qué es la palabra justicia? Justicia de Dios. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. Mira, Dios es santo y justo. Es tan justo que tenía que castigar la maldad del pecado de todos nosotros. Para ser justo hay que castigar el pecado. Y entonces Él, su justicia, la puso en Cristo. Cuando nosotros llevamos ya la muerte, Cristo llevó la muerte. Cristo fue el que tomó nuestro lugar, como esa expiación, sobre él cayó la culpa. Y entonces, también debería ser misericordioso. Dios es justo, castiga el pecado, pero el amor hacia la humanidad, hacia nosotros, también se manifestó en misericordia. Entonces, ¿cómo podía Dios hacer justicia y a la vez hacer misericordia? Bueno, entregando a su Hijo, a su único Hijo, por nosotros en la cruz. Nosotros somos justificados delante de Dios por medio de la justicia de Cristo. Esta es la introducción. Nosotros somos justificados delante de Dios por medio de la justicia que recibió Cristo. Imagínese usted al lado de la cruz, a un lado, antes de conocer a Cristo. Aquí está Cristo en el medio y después está usted al lado de Cristo después que conoció a Cristo. Vamos a ver, ya. Cuando éramos pecadores, Cristo llevó el pecado, siendo inocente, y atribuyó su justicia a nosotros. El pecado de nosotros cayó sobre Cristo. La inocencia de Cristo
cae sobre nosotros. Cuando merecíamos la muerte, Cristo llevó la muerte. Merece la muerte, lo lleva a la muerte y nos da la vida eterna. Lo que Él ocupó nuestro lugar y su justicia se atribuye a nosotros. Lo que éramos nosotros lo llevó Cristo y lo que es Cristo nos concedió a nosotros. Cuando éramos culpables, Cristo llevó y cargó la culpa. Por eso Dios nos ve sin culpa, porque Cristo no era culpable, era inocente. Cuando éramos esclavos al pecado, Cristo nos hizo libres, nos compró a precio de sangre. Es la propiciación. Cuando alguien compra, Cristo nos compró a precio de sangre, entonces nos libró del poder del pecado. Cuando éramos esclavos, nos hizo libres. Merecíamos morir y sufrir en la cruz. Jesucristo tomó nuestro lugar. Esa es la propiciación. Tomó nuestro lugar y con este sacrificio Jesucristo fue la expiación. Sobre Él cayó la culpa, sobre Él cayó la ira de Dios cuando había de caer sobre nosotros. Entonces también cayó sobre Él la maldición, nos llegó la bendición, llegó la ira y ahora tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Amén. Vamos a llegar al tema. El rey Salomón, sucesor de David, basado en la experiencia del pecado de David que vamos a ver ahora, el pecado de David, por el cual quiere enseñar de este salmo a los pecadores. El rey Salomón, basado en la experiencia de su padre, porque todo el mundo supo su pecado, y está escrito en la Biblia, escribe en Proverbios 28, 13 a 14. Miren lo que dice. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Vamos a ver ahora el pecado de David. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué noticia le trajo Natán? Natán era el profeta, tenía que decir lo que Dios le había dicho. Yo debo trazar el mensaje tal como está aquí. A veces es un poco difícil para mí, pero si está trazado, Señor, si está trazado así, tengo que hacerlo así. Todo pecado, hermano, todo pecado, delante de Dios es pecado. La mentira, como dos hombres en una cama, dos mujeres en una cama, todo delante de Dios es pecado. La diferencia es las consecuencias de cada uno de ellos. Entonces David, rey de Israel, teniendo las esposas y concubinas, un día el pecado lo engañó, codició a una mujer que estaba bañándose desnuda, Betsabé. ¿Quién es esa mujer? No, esa es mujer de Urías Geteo, uno de tus 30 valientes. Díganme. Tuvo relaciones con Betsabé, la despidió. Betsabé está en estado y él quiere ocultar, cubrir su pecado por su cuenta. Y viene Dios y le dice a Natán lo que tiene que decirle a David. Y Natán se presencia delante del rey sin temor. Está hablando de parte de Dios. Le dice: mira, David, debe conocer la historia de la oveja, única ovejita que tenía un hombre pobre, pero viene una visita. Entonces el rey, agarró, en vez de agarrar sus ovejas, que eran todo, que tenía miles, agarró la ovejita que tenía una sola, que la cuidaba como si fuera una hija de ella, miembro de la familia, la mata. Bueno, y David, desde que escucha la historia, esa parábola que le echa Natán, en 2 Samuel 12, del 5 al 15, le dice así: vean. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Ven? A veces aplicamos la ley sin misericordia cuando nosotros mismos llevamos también algo por dentro. Juzgamos el pecado del otro, pero no vemos el de nosotros.
El que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ya ven más adelante como David paga 4 veces la oveja, 4 veces. Y dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Seas quien sea, seamos quien seamos, nosotros, la ley para todos, los caminos de Dios son rectos. Y si cubrimos el pecado, no vamos a prosperar. Todo lo que siembre cosecharemos, y al 100%. Cosechamos por nuestra carne corrupción. Si cosechamos en el espíritu, vida eterna. Sigo con el texto. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, David, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, David. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo mataste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, adulterio, codicia y robo. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, homicidio intencional, alevosía, ensañamiento, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada en el juicio. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré las mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, David, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. David dio la gracia, dio a Jesucristo. Esa culpa la llevó Cristo en la cruz también. Entonces dice: también Jehová remitió tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se hundió a su casa. Dios mostró, hermano, en la Biblia el pecado de David por un solo motivo: para mostrar su misericordia sobre la iglesia que había sido destinada a ser comprada a precio de sangre por nuestros pecados y los de todo el mundo. Dios es bueno y misericordioso con nosotros. Ahora sí vamos al texto. Se le introduce. En el versículo del 1 al 4, vean allí, porque es un poema lleno de metáforas, encontramos un contraste. En el versículo 1 y 2 contrasta con el 3 y 4. Verso 1 y 2 contrasta la condición de dicha y felicidad de aquel a quien Dios atribuye al pecador justicia sin obras. O sea, Dios le da el perdón sin él obrar en nada, solamente la culpa cayó sobre Cristo. Y contrasta el versículo 3 y 4 con la condición miserable, al que deja trabajar el pecado en él. No hay dicha si no hay desdicha, no hay felicidad si no hay infelicidad, y no hay gracia sino desgracia. Esta palabra parece fuerte, miserable, pero esta palabra usted la encuentra cuando Pablo dice en Romanos 7:24 que el pecado había tomado ventaja sobre él y era un pobre miserable, pero que Cristo lo había librado de ello. El gran predicador todavía se denomina el príncipe de los predicadores. Se llama Carlos
o Charles Haddon Spurgeon, un predicador del año 1850 londinense. Todos los más teólogos más famosos dan que es el príncipe de los predicadores, no el rey, porque el rey es Cristo. Y esta palabra miserable lo hizo llegar a Cristo. Su papá era cristiano, su abuelo cristiano, él tenía 15 años, iba para la iglesia ese domingo, había una nevada, una gran nevada, no pudo llegar a la iglesia, llega a una congregación pequeña, se pone allí parado en la puerta, esperando que se acabe la nevada. Hay como nada más 12 personas, dice él, y de repente el pastor ni ha llegado, se para un muchacho flaco, así como yo, y se para en el púlpito y le dice: vamos a predicar sobre Isaías 45:22. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El predicador dice: cualquiera puede mirar, un niño puede mirar, un universitario puede mirar, cualquiera puede mirar. Y habla del pecado, de la cruz de Cristo, del sacrificio y la obra. De repente el sermón dura 10 minutos, no como este que duran una hora, media hora. Y fija los ojos el predicador cuando termina, en los ojos del muchacho, y le dice: joven, te ves miserable, tu condición es miserable, y serás miserable en la vida, y serás miserable en la muerte, si no obedeces a mi texto. Joven, le dice a Charles Spurgeon, joven, mira a Jesús, mira el sacrificio de Cristo, mira la cruz, mira cómo Cristo lleva tus pecados, mira cómo Cristo lleva tu culpa. Mira cómo Cristo está sangrando por ti. Míralo, míralo. Mira ahora cómo muere por tu pecado. Mira ahora que muere para darte vida. Míralo, míralo, joven, míralo. Y le dice también: mira cómo muere ahora. Mira cómo muere por ti, Cristo Jesús, por tu culpa. Y mira ahora cómo resucita para justificarte delante del Padre. Míralo, míralo. Mira cómo asciende al cielo para interceder por ti delante de Dios. Míralo, mira a Jesús, le dice. Ese predicador dice que salió gozoso, que había entregado en ese momento su vida a Cristo, había reconocido su falta, su pecado y había recibido la dicha del perdón. Con esa palabra miserable. Porque es realmente una persona que no tiene a Cristo, tiene esa condición. Entonces, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión. ¿Qué es transgresión? En el diccionario bíblico dice que es pasarse de la raya. Dios tiene límites. Dice también que es traicionar la confianza con otro. En este caso, traicionar la confianza que nos ha dado Dios como hijos suyos. David traicionó la confianza que Dios le dio y desobedeció los mandamientos prohibidos de la ley. Cometió adulterio. Dios dice: yo te puse por rey de Israel. Te saqué del traje de las ovejas, David. A nosotros nos sacó del mundo, de la escoria, de lo vil, del malpreciado. Nos hizo hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. David te saqué detrás de las ovejas. Y David desobedeció, se dejó engañar por el pecado. ¿Qué es pecado ahora? Dice: transgresión perdonada, cubierto su pecado. Pecado significa, en el diccionario, errar el blanco. Fallar. Hay un blanco, tiene la flecha y falla. Fallarle a Dios y al prójimo. Pecar contra el prójimo es pecar contra Dios. David hizo contra Urías, Eteo, falló. Uno de sus 30 valientes le quitó la esposa y lo mató. Nosotros a veces, mi hermano, por deseos egoístas actuamos para nuestro propio beneficio, al igual que David, y esto a costa de otros. Voy a resumir esto: transgresión, pecado, iniquidad. Iniquidad significa, mira, en el hebreo, iniquidad significa abón, así como los maquillajes. Significa maldad, culpa, algo que está doblado, torcido, porque el camino de Dios es recto. Dice que el que se ha desviado de su curso, un comportamiento torcido hacia los caminos de Dios que son rectos. ¿Por qué? Por el engaño, el doblez del pecado. Entonces, resumimos rapidito porque lo tengamos, que lo vamos a ver más adelante. Transgresión es fallar la confianza que Dios nos dio. Pecado, desfallamos a Dios. Transgresión, torcemos el camino, cuando nos desviamos del camino recto de Dios.
¿Cuándo nos engaña el pecado? Ok. El rey David tuvo en poco la palabra de Dios, torció sus caminos, hizo lo prohibido delante de sus ojos y falló a Dios, traicionándolo la confianza que Dios le había dado como rey. El rey David, al mirar a Betsabé desnuda, fue engañado por el pecado, a ir en contra de lo prohibido. La codició, la robó, y al ver que estaba en estado, llamó a Urías para emborracharlo, para que se acostara con su mujer. Mira tamaña hipocresía, lo que estaba en la mente de David. Tapar su pecado, tratando de que se acostara Urías con la esposa y que meterle el hijo a él. Toda la noche tomando qué hablarían, y David solamente queriendo ocultar su pecado. Entonces falló moralmente contra su prójimo, lo traicionó la confianza que le dio también Urías, pero Dios mostró su amor y su misericordia a David, perdonando su maldad y su pecado. David recibió la justicia de Dios por medio de Cristo. Profetizó acerca de él. Y nosotros como iglesia también recibimos la gracia de Dios. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién condenará si Cristo es el que murió y también resucitó para declararnos sin culpa delante de Dios? Cualquier pecado delante de Dios en Cristo. Cristo no nos ve a nosotros, ve a Cristo Jesús. Por eso esa misericordia y esa bienaventuranza, perdonado, cubierto, echado a lo profundo del mar ese pecado y sin culpa. ¿Qué les parece? Ahora, ¿andaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿verdad? Romanos 6 que dice así. Entonces, versículos 3 y 4, ahí está la condición miserable. Al que deja trabajar el pecado en él. Esa condición la tiene una persona que no ha recibido a Cristo, que no conoce de la gracia de Dios todavía. Porque la palabra dice que nosotros, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo. Y Él es el que tomó nuestro lugar en la cruz por nosotros y que llevó la ira de Dios. Y el que dice que no tenga pecado es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Así dice? Ok. ¿Quién es entonces el bienaventurado? No el que cubre, no el que esconde, no el que confiesa su pecado. En tanto que David estaba en este estado, era muy infeliz. Había sido engañado por el pecado. Había doblez, había hipocresía en su corazón, había miseria en su corazón. Le había fallado a Dios. A veces el sentimiento, a veces el Espíritu Santo pone en nosotros, después le fallamos a Dios. Pero es necesario que esté. Yo le doy gracias a Dios por ese sentimiento siempre que derrama sobre uno, sobre el culpa, porque sin ese sentimiento no pudiéramos acceder al trono de su gracia para esa misericordia. Entonces dice en el Salmo, en el versículo 3 y 4, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vean lo que significa callar, ¿no? En el diccionario bíblico, por eso es necesario un diccionario ese. Callar significa arar, como trabajar la tierra, surcar, marcar, dejar rastro. Ya como el pecado deja rastro, surca, trabaja en nosotros, nos marca. Mientras dejé que el pecado trabajara en mí, dice David, me fui consumiendo de pena, así me lo hiciste sentir. Bien. El Espíritu Santo. El engaño, hermano, no es cualquier cosa. El engaño del pecado es una cosa seria, hermano. El pecado, Pablo lo describe como alguien perverso, que se aprovecha de nuestras pasiones, que va en contra de Dios, que nos hace ir hacia lo contrario. Después que hemos cometido la falta, nos da la culpa, nos arruina la vida y se muestra. Hay una manera que se muestra el pecado, que tú lo ves. Él no se va a mostrar,
hasta que haya consumido lo que quiere. Porque la paga del pecado es muerte, muerte es ruina. Y Él se muestra trayendo la ruina. Cuando un pecado deshace en la vida de un cristiano, el pecado se muestra. Lo arruinada que es la vida cristiana cuando uno se deja dominar por el pecado. Martín Lutero describe el pecado como un cachorro. Martín Lutero dice que el pecado es como un cachorro que uno tiene escondido en un cuarto y lo alimenta, y lo alimenta, y lo alimenta. Y nadie sabe que tiene ese cachorro ahí, hasta que ese cachorro se vuelve un perro inmenso. Y de repente se escapa del cuarto donde lo tenía oculto, y la gente se da cuenta. ¿Y dónde estaba ese perro? ¿De dónde salió ese perro? Alimentando, jugando con el pecado. Así lo describe Martín Lutero en su libro a los romanos. Entonces, solo Dios puede cubrir nuestros pecados. Nos echa al profundo del mar, pero hay un modo de cubrirlo falsamente, que es endureciendo nuestro corazón y cayendo en el mal. El que cubre su pecado no prosperará. Encubrirlo es no confesarlo, o lo que es peor, negarlo, o cubrirlo con una mentira, o justificándole, echando la culpa a otro. A veces al diablo le echamos la culpa por nuestros errores, nuestras faltas, nuestras culpas. David trató de cubrir por su cuenta su pecado con Betsabé, mujer de Urías Eteo. Su condición era miserable. Negar nuestro pecado y no apartarse de él es negar nuestra necesidad de perdón. También cuando nos perdonamos, hermano, nosotros nos negamos el perdón de Dios. Si el que no perdona a su hermano, Dios dice que no lo perdona. A veces nos negamos el perdón de Dios cuando no perdonamos. El perdón de Dios nos lo negamos nosotros cuando no perdonamos. Escríbalo en la tabla de su corazón, que marque, que lo surque. Y cortamos la comunión con Dios, negándonos a nosotros mismos el perdón de Dios. La bienaventuranza, la dicha, no comienza hasta que se recibe el perdón. Verso 1 y 2. Y Cristo no violó la confianza de Dios, no hay transgresión, no había pecado, no le falló a Dios. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es nuestra justicia, nuestro sacerdote, a quien tenemos que confesarles nuestros pecados, el abogado. Yo no soy tan valiente como muchas personas que a veces comparten con uno algunas cosas y son de valientes compartir algo con la persona, con lo que ha hecho, pidiendo algo, son valientes. Yo realmente no tengo esa valentía, se lo confieso a Dios todas mis iniquidades, pero soy de valiente confesarlo. A veces el consejo es de valiente. Entonces, Pablo dice, Juan, que si pecamos, Dios nos perdona. Ok, para experimentar esta dicha del perdón, todo pecado debe ser confesado, apartándose de él y viviendo siempre en el temor de Dios. Con esto se alcanza misericordia. El que ha probado la dicha del perdón no se deja engañar más con el pecado. Créanlo también. El que ha comprobado la dicha del perdón, la dicha de sentirse sin culpa, no se deja engañar más por el pecado. Vigila. Dios le dijo a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. El pecado lo tienes al frente. Tú puedes detenerlo. Tú puedes hacer que no entre. Pero si no, él se apoderará de ti. Él te dominará. Tú puedes dominarlo ahora, le dijo a Caín. Si no, él te dominará a ti. Entonces, hay manera de que el pecado no entre. Verso 4, ¿lo tienen ahí? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Aparece una palabra que se llama Selah. ¿La vieron? O interludio. En hebreo es una pausa, un momento de silencio, como un llamado a la reflexión y a meditar en lo que hemos leído, en estos 4 versículos que hemos leído. Selah es un momento para meditar. Dígale que está a su lado. Es un momento para meditar, no para dormir. Dígale, no para dormir. Vamos a meditar en estos 4 versículos. Vean.
Aquí nos detiene a reflexionar, a pensar en la bondad y el amor de Dios que sigue llamando al pecador para que se arrepienta. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, determinar cómo estamos delante del Señor. Si Dios nos indica, hermano, a veces el pastor se esfuerza para enseñarnos. Cualquier persona que se pare aquí, o en un discipulado, en una visita, se esfuerza por enseñarnos, hay que prestar atención a la palabra, siempre, porque esa palabra es la que alimenta el espíritu, es la que nos va a permitir vigilar nuestra conducta. Entonces, si tenemos algo de que arrepentirnos, no debemos ser renuentes al llamado. Cristo, bueno, la sangre de Cristo perdonó mis pecados. Yo no, mis pecados, como si nunca hubiesen existido delante de Dios. Ok. Entonces, reflexionemos los dos primeros versículos. Vean, la bienaventuranza. ¿No es mejor, hermano, mantener la condición de dicha y felicidad? ¿No es mejor eso? Mantenerse siempre gozosos en Cristo. Desde el día que recibiste la gracia de Dios, que fueron perdonados tus pecados, del día que creíste. ¿No es mejor mantener esa dicha, esa paz? Y que no venga el pecado a tomar ventaja sobre nosotros. Tú puedes medir el grado de bienaventuranza, de dicha, de felicidad, de gracia, de paz, de gozo en tu vida, de acuerdo a cómo tú lleves tu vida espiritual, tanto fuera como dentro de la iglesia. Porque si no, la condición del 3 y 4, una condición que trae ruina, y tú no calles, no puede ser. Entonces, si aún no tiene la justicia de Dios, si aún, a una persona que nos visita, si aún no tiene la gracia de Cristo, haz como el predicador, mira a Jesús. Mira a Jesús. Que llevó tu culpa, llevó tu pecado, llevó tu maldad. Solo mira a Jesús. Cualquiera puede mirar. Mira a Cristo. Mira cómo tus pecados son quitados en la cruz. Y estas preguntas yo las hice en el ayuno. ¿Estás callando algo que te ha desviado del camino recto de Dios? Confiésalo a Él. Él es justo para perdonar tus pecados. ¿Le has fallado a Dios o a tu prójimo en algo? Corrige. Pide perdón. No te prives del perdón de Dios cuando no perdones. Es algo que no tiene lógica, no tiene razón. Estás tratando por tu cuenta de cubrir tus pecados. Y nunca podrás. El pecado sigue engañando cuando uno piensa así. Y te engaña. Y la culpa queda, y acusa, y la roca queda, la carga. ¿Sí? Solamente hablar con Dios un momentico, al trono de la gracia, restaurado. Siéntete restaurado. Siéntete restaurado. Cristo es nuestro Señor, que llevó la culpa. Yo cometo un pecado hoy. Yo estoy seguro que vengo a la cena del Señor y le digo, Señor, gracias por venir a la cruz por mí, perdón. Ya, quedo restaurado. Si el pecado era, pero no tenía en la mente. Ahora, si estoy practicando el pecado, es otra cosa. Has podido controlar, esta es la meditación de Selah, un momento de silencio donde uno medita en lo que se ha leído. ¿Has podido controlar hasta ahora tus malos deseos para no defraudar la confianza que Dios te dio? Hay que trabajar el dominio propio. El pecado trabaja si le damos acceso. Pero si trabajamos el dominio propio, el pecado no entra. Ok. Para eso están los brazos de Cristo, hermano, para... Ven, pecador. Ven a la gracia, pecador, ven. En el verso 5, vean el verso 5 ahí, por favor. David hace una declaración y enseña de cómo llegó la dicha del perdón. No la había recibido hasta que confesó. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, mi camino torcido. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste. Ahí está la clave. La maldad de mi pecado. Selah. David enseña cómo terminar con esa condición de vida infeliz, con doblez, cuando uno había confesado su pecado y no había experimentado la dicha del perdón. Reciba la justificación hoy.
el que no tiene a Cristo. Reciba a su Salvador hoy. Reciba la gracia, reciba la dicha del perdón de Cristo. David declaró su pecado, no encubrió su maldad ya y confesó su rebeldía a Dios. Como resultado, Dios lo perdonó la maldad de su pecado y al fin pudo experimentar la felicidad de no llevar más esa carga de culpa que lo atormentaba. Por eso usted lee todos los demás salmos de David. David nunca después de ahí se le ocurrió pecar. Y escribe el Salmo 119. Todos esos versículos en cuanto a la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, dice un versículo, para no pecar contra ti. Y todo el Salmo 19, esos 176 versículos, habla de la palabra de Dios. Entonces, primero Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Entonces, debemos perdonar. Salomón dice, de que cubre su pecado no prosperará. El que lo confiese y se aparta, alcanza misericordia. Este es un salmo de misericordia, pero el pecado tiene que hablarse también. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y otra vez la palabra Selah. ¿Sí? ¿Qué significa Selah? Momento de silencio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos indica que meditemos? Y examinemos nuestro corazón, nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios actualmente. Ya, medite. Su condición ahora delante de Dios. Si está encubriendo algo que le hace sentir culpable delante de Dios, o se ha confesado ya su pecado, sus transgresiones y ha recibido el perdón. Dos situaciones. Si confiesa, es feliz. El que no confiesa, a Dios no se aparta, nunca va a ser feliz. Esa es una verdad y hay que predicarla. Entonces, si hay algo que has fallado contra Dios, errar en blanco, fallar, decláralo, confiésalo y apártate de esa conducta que no es recta, inequidad, camino torcido, no es recta. Dios es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vuelve en comunión con Dios. Serás restaurado y habrás visto la confianza, restaurar la confianza que Dios nos dio. Es comprar la transgresión. Recuperarás la confianza que Dios te dio y la tienes en Cristo Jesús. Sentirás el gozo y la paz y la dicha de ser perdonado y borrar tu culpa y terminarás con esa condición que a veces te sentía culpable. En el verso 6, ya para terminar, David, ya justificado de su pecado, mantiene su comunión con Dios, ya que esto siempre le recordará su felicidad al hacerlo recto delante de Dios, y eso lo fortalece a no caer más en el engaño del pecado. Por eso dice, vean, por esto orará a ti todo santo. Vean, en el verso 1 dice aquel es el que va a recibir la misericordia de Dios. Pero el santo es el que ya tiene la misericordia de Dios, el que es justificado por Cristo. Por eso orará a ti todo santo, el que ha sido ya justificado. Vean, por el temor a no caer más en el pecado. En el tiempo en que pueda ser hallado, en el momento de la prueba de la tentación, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. ¿Otra vez? ¿Parece Selah? Vean, hermano. Le voy a contar un pequeño testimonio rápido. No me juzgue hasta que termine. No voy a decir nada que yo termine, ni piense nada de mí todavía. ¿Yo? No voy a decir nada. Yo a veces hago carreras en el taxi en la situación económica. Le di una cola a unos hermanos para atrás y ahí se montó una muchacha. Una muchacha bonita. Se montó. Ajá. Le llevé por un lado, no, me pasa buscando después por este lado y aquel lado. De repente en una de esas, ella no me voy a jugar todavía. Cuando yo la busco de una casa a otra, venía ya de Sarasa. Y entonces, cuando sale de esa casa,
tiene un vestido hasta cortito. Y yo no tenía años que no veía a una mujer que me gustara tanto. Los ojos me hicieron ¡pium! Pero eso ocurrió en fracciones de segundo. Fracciones de segundo me llamaron todos los versículos que yo me sé. El que adultera es reducido a un bocado de pan. Dice, no codice la mujer, la hermosura de la mujer en tu corazón, ni te prendan sus ojos. Me acordé del capítulo 6, 5, 6, 7 y 9 de los Proverbios, donde habla de la mujer adúltera. Dice que su palabra es blando como el aceite, pero su fin es amargo como la ajenja. Ahora, eso son fracciones de segundo. Mientras me hicieron los ojos así, mi corazón también la desviaba de mirada y seguí. Tenía el engaño del pecado aquí, tenía el pecado al frente. Hermano, Dios me libró de esa angustia de yo haber hecho algo, o enamorado, o algo. Porque sería una angustia, hermano, que uno tuviera otra mujer por ahí, perder el matrimonio, tantas cosas. Por eso dice que en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Yo me refugié en la palabra de Dios. Miré hacia el cielo y dije, Señor, ayúdame, cuídame. El pecado estaba ahí. Pero ahora estoy con el corazón recto alabando a Dios otra vez. ¿Ves? Belén, todo vino propio. Bueno, cada quien tiene una tentación diferente. Vénsala. No permite que entre el pecado a su vida. Los cánticos de liberación son producto de la prudencia del cristiano, de refugiarse en la palabra de Dios. En mi corazón, decía David, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Esta prudencia te hará comprobar y conservar una vida cristiana feliz, anclado en el temor de Dios. Y es cuando desde dentro de nuestros corazones podemos festejar con alabanzas su justicia. Muchas iglesias, hermano, puro júbilo, puras cosas, y de repente hay pecado adentro, no se predica del pecado, y alaban a Dios, pero no lo adoran. Recuerda que la adoración es expresar con cánticos, con palmas, con júbilo, las expresiones internas. Pero la adoración es la vida interna de cada uno. Entonces, al final del verso 7 encontramos otra vez Selah. ¿Vieron? Selah. Dígale otra vez a su hermano, Selah es para meditar, no para dormir. Dígale, porque no sé, los veo así como que no es para dormir. Meditemos. Al igual que David, nuestra comunión con Dios dependerá de poner en práctica el dominio propio que el Espíritu Santo nos da para no caer en el engaño del pecado. Cuando David habla de la inundación de muchas aguas, que éstas no llegarán a él, hace referencia a la obediencia, a los mandamientos de Dios. La parábola de los 2 cimientos. Cristo dice, cualquiera que oye mis palabras y las hace, los comparará con un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, su vida. Vinieron ríos, pruebas, tempestades, y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca, sobre la palabra. Y se escudó allí, se refugió allí. Porque eso dice, como tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Habla de refugiarse en la verdad, en su palabra, en obedecer la verdad. Él te guarda del mal, de la angustia, y te libera y te hace libre. Bueno, la muchacha me pasó un WhatsApp por WhatsApp y la eliminé. Pero, ok. Las pasiones pecaminosas son mentiras, traen ruina y muerte. El engaño del pecado hace eso. El engaño da eso. La verdadera alabanza al Dios que nos libró del pecado y llevó nuestra culpa proviene de un espíritu quebrantado. Sacrificio, Dios no quiere, que lleve un corazón contrito y humillado al cual Él nunca desprecia. Eso venga, hermano. Cada vez que usted siente que ha pecado, venga, quebrántese en Dios y verá. Y para terminar, verso 8 y 9.
Encontramos la respuesta de Dios ante la oración del versículo, ¿se acuerdan del 6? La respuesta de Dios ante la oración del justo que desea refugiarse en la palabra de Dios para mantenerse lejos del engaño del pecado. Respuesta a la oración. Así te dice el Señor. Ahora sí dice a ti. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. David entendió esto, mi hermano, cuando enfrentó las consecuencias de su pecado con Betsabé. Él dijo con su boca: esa oveja tiene que pagarla 4 veces porque no tuvo misericordia. Mire, hermano, el hijo de Betsabé murió, el primero, o el segundo era Salmón. El hijo primogénito de David se llamaba Amnón. Violó a su hermana, otra hija de David, a Tamar. Absalón, por venganza, lo que hizo su hermana, mató a Amnón. El general del ejército de David, Joab, mató a Absalón. 4 pagó David. Fue perdonado, ¿no? Pero ahí las consecuencias. Codició el reino. Le fallaron a él. Salomón torció sus caminos. Sus mujeres fueron violadas a presencia del sol. El pecado engaña y destruye. Entonces, en estos versos vemos como Dios nos dice que nos hará entender sus caminos y fijará sus ojos sobre nosotros, sobre nuestra conducta, y se asegurará por todos los medios que le sigamos rectamente sin desviarnos, sin torcer su camino. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? 2 formas. Primero, dándonos entendimiento. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos su palabra. La Biblia dice que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, que andemos responsablemente, diligentemente, y que nos llenemos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Él. Esa es la manera que Dios quiere. El Espíritu Santo que nos redarguya y hagamos las cosas que Dios manda. Pero la otra es que no seamos como el mulo. Tuve un día investigando ese mulo, pero no voy a hablar del mulo ahorita. El mulo anda como necio, pero no entiende, no es prudente. Cae. Entonces, para que no caiga tanto, hay que jalarlo. Entonces Dios dice: fijaré mis ojos, pero ese mis ojos es no misericordia, hermano. Para que no se hunda más en el pecado de la persona, Dios lo trae. De alguna manera lo trae. Por eso dice en el verso 10: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esa es la actitud de nosotros, la misericordia. David enseña y contrasta la vida de los que siempre serán rodeados y cubiertos por la misericordia de Dios, la iglesia, y que se refugien en su palabra para no pecar contra Dios. Salmo 119, en contraste con la vida miserable que puede tener una persona que no es de Cristo, pues. No hay quien la avise, el Espíritu Santo no está en él. ¿Cómo la avisa? Tú y yo sabemos lo perverso que es el pecado. Vigila, porque la carne es débil. No es una excusa que la carne es débil. Cristo dijo: ven a llorar para que no entre en tentación. Porque el Espíritu quiere y la carne es débil. Porque la carne es débil, vigila y sé prudente. ¿Entiendes? Ok. Finalmente, terminando. Verso 11. Es un clímax de la bienaventuranza del verso 1 y 2. La dicha y felicidad que expresa el pecador luego de haber sido justificado, es decir, declarado sin culpa, como si nunca hubiese pecado delante de Dios, restaurado la comunión con Dios. Hoy nos gozamos como el rey David, por medio de Jesucristo, por su gracia, por su misericordia. Y nos podemos presentar delante de Él, como hoy, cantando salmos, como si nunca hubiésemos pecado. Por eso dice: alegraos en Jehová y gozad justos, y cantad con júbilo todos ustedes los rectos del corazón. Iglesia, sigamos experimentando la dicha del perdón,
Gocémonos en todo lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Alegrémonos desde la rectitud de nuestro corazón para cantar con júbilo al Dios por tu gracia. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Bueno, si hay alguna visita que quiera esta bienaventuranza en Cristo, recibe la gracia. Pasa adelante. Reciba la gracia, la justificación del Dios vivo, del Dios santo que murió en la cruz. Mira a Jesús, míralo. Mira a Jesús, mira. Y gracias a Dios sigo estudiando este salmo. Y bueno, gracias a Dios me perdonó mis pecados, perdonó toda mi culpa, toda mi vida miserable. Pero eso fue en el pasado. Estoy restaurado y Dios me ve por medio de Cristo como si nunca hubiese. Eso es una dicha. Amén. Que Dios lo bendiga. A Dios sea la gloria. Amén.